Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy les traigo un video más de esta sección en donde hablamos de libros que leí por primera vez, de autores que leo por primera vez, justamente. Pero esta vez es un poco diferente porque por lo general yo leo autores que ustedes me recomiendan y leo los libros que ustedes me recomiendan para leer por primera vez a ese autor. Pero esta vez el libro que me habían recomendado para leer a esta autora sentía que iba a ser muy depresivo y no estaba en un momento como para leer ese libro, así que elegí otro, que era la segunda opción, digamos, el segundo más votado. Ahora, ¿de qué autor estoy hablando? Obviamente lo ven en el título. Así que Colleen Hoover. Colleen Hoover es una autora que se volvió muy famosa y que tiene millones de libros, y muchos de sus libros todavía no fueron traducidos siquiera, o sea que es una autora que tiene muchísima experiencia, digamos, escribiendo literatura romántica principalmente. ¿Pero qué tiene? El libro más votado, para que yo la leyera por primera vez, había sido Romper el Círculo, que es uno de sus libros más famosos, si no el más famoso. Y me parece que estaba bueno, o sea, la premisa estaba interesante, pero ¿qué pasa? Es un libro que habla sobre la violencia doméstica y sobre las relaciones tóxicas y es súper triste y crudo y muy fuerte, entonces dije, no es momento para que yo lo lea, así que lo dejé de lado y elegí la segunda opción que me habían recomendado, que es Verity, La sombra de un engaño, que es uno de los pocos, a mi entender, pocos thrillers que ella escribió, porque ella escribió más que nada literatura romántica. Así que bueno, me arriesgué y dije, listo, leo un género que no suelo leer casi nunca, con una autora que jamás leí y que encima no suele escribir este género. Y no voy a decir que terminó mal, porque en realidad la historia estuvo bien, y de hecho si divido la parte de trama y la parte de pluma del escritor, la verdad es que escribe súper bien y me gustó mucho y seguramente la vuelva a leer. Pero este libro no fue el indicado para leerla por primera vez y ahora les voy a explicar por qué. Hasta ahora la mayoría de los libros que leo, o si no todos los de esta sección en donde leo por primera vez a determinados autores con libros que ustedes me recomiendan, fueron muy buenos. Leí a Liz Kellen, leí a Taylor Jenkins Reid, se convirtieron en mis escritoras favoritas. Y en este caso, yo esperaba prácticamente lo mismo, más que nada porque es una autora súper conocida, que tiene muchísimos libros y que todo el mundo ama, entonces dije, listo, una nueva autora a la que leer con 1.000.000 de libros que ella escribió para leer y listo. No voy a tener malas lecturas este año. Pero este libro no fue el indicado, como ya les dije, porque no es que fuese predecible, pero creo que todo giraba en torno al plot twist. Y no solo todo giraba en torno al plot twist, por ser un thriller obviamente, y uno siempre está queriendo saber qué es eso que se oculta, sino que además todas las interacciones que había entre los personajes o pequeños fragmentos de la historia que se nos contaban no me hacían engancharme con la trama y no me hacían engancharme o tener empatía con esos personajes. De hecho, todos los personajes me parecían malos de alguna forma y me hacían enojar demasiado. O sea, me hacían enojar por la forma de interactuar entre ellos y por la historia que traían. No solo por ser, o sea, no eran simplemente personajes grises. Digamos que la mayor parte de las cosas que sabemos de ellos son en relación con la trama principal. Ahora, para que entiendan, porque seguramente este libro, si bien fue famoso, no creo que todo el mundo sepa de qué se trata, porque tampoco fue el que tuviera más hype de esta autora. Pero bueno, la historia nos cuenta la vida de Lowen Ashley, creo que se llamó así, me acuerdo, la protagonista. Cuestión que esta mujer, que tiene unos 30 y pico años, creo yo, está prácticamente en bancarrota. Es una autora que fue medio famosa con una historia que escribió, con una novela que escribió, pero que actualmente no tiene mucho éxito, digamos. Está bloqueada. Hace muy poco tiempo su madre se murió, creo que tenía cáncer, entonces estuvo un par de meses al cuidado de ella y básicamente se gastó todo el dinero que tenía y básicamente también la van a echar de su departamento, no tiene hogar, está peor que podría estar un escritor desahuciado. Así que bueno, cuestión, no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene familia, está completamente sola y ocurre que al comienzo de la historia tiene una propuesta que obviamente no puede rechazar, porque si la rechaza se va a ir a vivir a la calle, básicamente. ¿Cuál es esa oferta? Bueno, resulta que se cruza por casualidad con un hombre misterioso y ese mismo día iba a ir a una reunión en donde le iban a proponer esto,
¿Qué es lo que le proponen? Escribir las siguientes novelas que quedan de una serie súper famosa en ese momento, de una escritora que actualmente no puede escribir, está impedida, o sea, no puede seguir sus novelas. ¿Y qué pasa? Esta serie es tan famosa que no pueden dejarla sin nadie que la siga escribiendo. Así que bueno, querían contratar a alguien y la eligieron a ella. Supuestamente esta autora la eligió a ella porque era una de sus escritoras favoritas o algo por el estilo, o porque leyó ese libro que había sido tan famoso en su momento de ella, y la contratan para que continúe escribiendo. O sea, obviamente la van a presentar como que ella es la autora, no es una escritora fantasma y van a fingir que en realidad era esa otra autora. La van a contratar, pero bueno, ella tiene ahí como cierta reticencia porque odia las cámaras y odia las entrevistas y odia al público. Pero bueno, no lo puede rechazar. No lo puede rechazar porque además es una forma de ganar plata segura y le van a dar un buen contrato con mucha, mucha plata. Entonces, ¿de qué se trata esta propuesta? Bueno, esta mujer llamada Verity es una escritora que escribió una serie de novelas donde el protagonista siempre es el villano, digamos. Siempre es el malo de la historia. Y al parecer tuvo un accidente con el auto y quedó en coma. Y después de quedar en coma quedó sin habla, prácticamente es un vegetal que está en una silla de ruedas o en su cama. No puede interactuar ni nada y quien maneja todo es su marido, que su marido se llama Jeremy. Jeremy es este hombre misterioso que Lowen conoció por casualidad y ese mismo día fue a la propuesta, a esta editorial en donde iban a hacerle esta propuesta, y Jeremy se presentó formalmente, dijo que era el esposo de Verity y que él había elegido a Lowen porque ella era una de las escritoras que más quería Verity cuando estaba bien, ¿no? Cuando podía leer y escribir. Pero bueno, a raíz de este accidente deja totalmente todo, él sabe que va a estar de por vida así prácticamente, pero bueno, quieren encontrar a alguien que termine su serie y él quiere continuar con su vida lo mejor posible mientras su esposa está ahí en una cama en su casa, que su casa es como una mansión. Pero bueno, ¿cuál es la propuesta a todo esto? No solo es escribir estas novelas que continúan la serie de Verity, sino además él le dice que vaya a su casa, a esta mansión, y que se quede con ellos al menos el fin de semana para revisar todos los escritos de Verity que, supuestamente tiene sobre toda la serie. O sea, ella fue haciendo toda una escaleta y buscando un montón de información, hizo toda su investigación para poder pensar en cómo iba a seguir las novelas. Y todo eso está repartido en la oficina de Verity, tirado por cualquier lado, y como Verity no puede hablar ni comunicarse ni nada, Jeremy le propone a Lowen que vaya a su casa, se quede el fin de semana, o incluso más tiempo porque dice que es imposible revisar todo en un día solo, y que revise todo y se lleve todo lo que necesita para volver a su casa y escribir. Y ella dice, bueno, no, primero no quiere porque él es un extraño y porque le parece medio rara la propuesta, pero por otro lado dice, sí, más vale, ¿por qué? Porque la echaron de su departamento, no tiene dónde vivir y ni siquiera puede irse a un hotel porque no le dieron el adelanto del libro. Entonces dice, bueno, por un par de días puedo tener una casa mientras investigo todo lo que necesito para los libros y ya después me pongo a escribir. Y ella no estaba tan entusiasmada con esto porque escribir la novela de una persona que ya venía escribiendo su historia y que aparte ya se tiene un montón de expectativas con esta autora, es como enterrar su propio nombre si después a la gente no le gusta esos libros. Pero bueno, ella necesitaba la plata, lo hacía por eso. Así que va a la casa de este hombre, donde vive con su hijo llamado Crew, y visita obviamente la casa, la familia, y ve a Verity ahí en la cama con sus enfermeras y se da cuenta de que obviamente el accidente era peor de lo que habían dicho o lo que habían dado a conocer, porque se decía que ella estaba impedida de escribir, pero no que estaba como un vegetal. Así que bueno, se pone a investigar todo y mientras investiga todas estas cuestiones se va enterando de cosas medio truculentas de la familia, como por ejemplo que hace un par de meses habían perdido a una de sus hijas y que meses antes habían perdido a otra de sus hijas, que eran gemelas encima. Y el padre estaba pasando por el duelo de sus dos hijas y además toda esta elaboración y el caer en cuenta de que su esposa ya no va a volver a ser su esposa.
mientras todavía cría a su hijo que tiene como 5 o 6 años. Pero bueno, él dice que su familia está marcada por la desgracia, así que bueno, pobre hombre. Y a todo esto, mientras Lowen investiga todo lo que está en la oficina de Verity para saber cómo continuar la historia, lo que encuentra es algo todavía más llamativo e interesante. Encuentra un manuscrito, digamos, de una autobiografía. De una autobiografía de Verity donde va contando absolutamente todo lo que le pasó en su vida, pero no desde chica, sino desde que conoció a Jeremy. Su vida básicamente empezó con Jeremy. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Lowen? Primero dice, no, es poco ético ponerme a leer esto porque obviamente ni siquiera su esposo debe saber que esto está acá. Y obviamente Verity está en la cama. Pero después dice, no, necesito saber más de ella, necesito meterme en su mente y saber cómo piensa para saber cómo escribir a sus personajes. A todo esto, algo que no me gustó de la historia es que casi no vemos absolutamente nada. O de hecho, no vemos absolutamente nada, o sea, ni casi. No vemos nada sobre el proceso de escritura o sobre este interés por escribir las siguientes novelas de la serie. O sea, ella se queda bastante tiempo en la casa y en todo ese tiempo va leyendo la autobiografía y se olvida de que tenía un trabajo. Eso no me gustó, porque podría haber sido una pequeña subtrama que relacionara a ella con la editorial y con, bueno, demás, ¿no? Pero bueno, todo se centra en la casa, en esos días que pasa, supuestamente viendo las escaletas de Verity, pero al final termina leyendo toda su autobiografía y descubriendo que Verity no parecía ser la persona que decía ser y que además era bastante macabra y bastante loca. Hasta ahí voy a decir. Puntos fuertes de la novela. Uno de los puntos más fuertes es obviamente la pluma de la escritora. Me gustó mucho cómo fluye la escritura. No tanto por las escenas, sino por la forma en la que arma las oraciones, en las que describe las cosas y cómo me hacía sentir dentro de esa casa, dentro de esa mansión, con toda esa gente, y la sensación que me daba cada personaje de estos grises, ¿no? Y principalmente grises que se volvían más oscuros, porque cada vez más tiempo pasas leyendo, más te das cuenta de que todos son bastante oscuros, bastante malos, y la historia es más macabra de lo que parece. Pero bueno, yo tenía muchas expectativas, la verdad, con este libro, y todo se centró demasiado en el plot twist final. Y cuando el plot twist llegó, me quedé así. ¿Y qué? Y no solo eso, no solo el ¿y qué? Del final, sino que páginas antes de llegar al plot twist, todo se va volviendo mucho más como lineal. O sea, como que no hay hechos, básicamente. O sea, llega un momento en la historia que se adquiere una estabilidad en la trama, que empieza a ser todo más como, y bueno, esto es así, y bueno, la locura de Verity, y que yo esté en la casa y me esté interesando un poco en su esposo. Entonces, esta posición de la protagonista de que quiere esa vida para ella, y cómo cambia su personalidad de repente cuando van pasando estas cosas, yo me quedé así. ¿Por qué? O sea, pasaste un par de días nada más en la casa, te cambió la personalidad y aparte querés apoderarte de la vida de esta mujer que estás dándote cuenta de que está loca. Así que sí, la protagonista también me cayó como el orto. O sea, no había nadie que me cayera bien. Y claro, o sea, está bastante bien armado, digamos, el perfil psicológico de cada personaje, más que nada porque después del plot twist hay otro plot twist completamente ahí como bien seguido, es un plot twist y otro. Y el último plot twist te da vuelta el primer plot twist. O sea, lo que nos dijeron en el primer giro argumental no era el verdadero giro argumental. El verdadero giro argumental viene justo después. Y es el que caga todo. Y el final, la decisión de la protagonista y la posición de la protagonista, creo que es lo que hizo que la historia se cagara y lo que hizo que yo pensara que era la protagonista la hija de puta. O sea, en todo el libro uno ve todo sobre la mirada de ella y dice, bueno, es el personaje que destaca, es el personaje que nos importa, es el personaje que va a tomar las decisiones. Y al final, a mitad del libro, se convierte en una persona totalmente distinta y se vuelve una forra, pero en el último segundo del libro te quedas así. No solo eras una forra, sos una hija de puta. Y bueno, creo que el personaje que menos me gustó fue el de Lowen. Sacando a Verity, ¿no? Porque ya Verity para mí es uno de mis personajes favoritos.
Lowen se volvió una forra completamente. Y creo que lo que más me llamó la atención del libro fue, como ya les dije, la pluma de la escritora y la forma en donde se iba armando todo como que todos eran malos, de alguna manera. Me gusta como esta ambigüedad que se hace de los personajes, de que ninguno es bueno ni malo, ninguno es el villano y el héroe, sino que todos tienen algo malo y algo bueno dentro de sí mismos. Y está bueno como la historia fue avanzando cada vez más hacia la oscuridad. Pero cuando empezó a poner todas estas interacciones más sexuales y empezó a relacionar todo con las especulaciones y la locura de Verity, se fue todo al carajo. Yo creo que como thriller está bueno, es entretenido. No me enganchó tanto porque yo no es que me estaba obligando a leerla, pero sí estaba como que había capítulos que eran divertidos, que eran entretenidos y capítulos que eran una paja leerlos. Y como ya les digo, hay un punto de la historia que todo se estanca y como que permanece igual y se queda en esto sin investigar más. O sea, siento que hubo un pozo ahí en la novela que después remonta con el plot twist y con el último plot twist. Entonces yo creo que lo que se destaca de la historia son los plot twists, la pluma de la escritora que hace bastante ameno la lectura, pero si hubiera durado más tiempo el libro, yo creo que lo abandonaba. Si era más largo, lo abandonaba. Porque me da paja leerlo. Y yo no esperaría eso un thriller. Un thriller vos tenés que estar completamente ahí al hilo de querer saber, con la expectativa de querer saber cada cosa que va a pasar. Y como que hay varios giros argumentales hasta que llegas al final. Pero acá era como toda una narración de lo que iba pasando y yo no sentía que tenían carácter de giros argumentales. Solo los últimos, los del final, que estuvieron bastante bien. O sea, está bien armada, pero siento que le faltó mucho más para hacer un gran thriller. Así que bueno, hasta acá mi pensamiento de esta novela. Y sí, lo que tengo que decir es que obviamente la autora la voy a seguir leyendo. Seguramente la lea con algo de romance, que es como su fuerte, digamos. No voy a lograr romper el círculo por ahora porque, como ya les dije, es muy depresivo. Pero como este video se trata de leer por primera vez a determinados autores, sí, esta autora la quiero seguir leyendo. Sí, esta autora me pareció que escribe muy bien, pero quizás el thriller no es su fuerte y este libro en particular no era para mí. Hasta acá llega el video de esta semana. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube y obviamente en todas mis redes sociales, porque ahí también les voy poniendo encuestas sobre los libros que quiero leer, o mejor dicho, sobre los autores que quiero leer, y ustedes me dicen qué libros leer de esos autores. Así que nos vemos la semana que viene. No sé qué les voy a traer. Creo que el wrap up de estos últimos meses y ya veré. No sé. Espero traerles video de la semana que viene, si no me cuelgo. Chao. Chao.